Yo siempre pongo un ejemplo que seguramente a algunos les guste y a algunos no, ¿no? Si solo ponemos el foco en nuestro país, cuando hablamos de eficiencia en el uso de recursos hídricos, quizás el más eficiente ha sido el sector minero hasta el momento. Disculpen los energéticos. Pero el sector minero ha hecho un trabajo de manejo circular del agua porque para ellos obtenerla es compleja y manejarla es socialmente complicada, que tú has visto cómo ha habido desde hace años, pero no se ha publicitado una gran eficiencia en manejo de recursos hídricos en las zonas altoandinas y en minería. Que no encontramos en agricultura, donde todavía en algunos casos, porque es una cosa que necesita mucha inversión, el pequeño agricultor no puede tener agricultura tecnificada. Quizás lo vamos a encontrar si hablamos pues de Chavimochic, ¿no? O sea, pero si estamos hablando del general en un país en que todo se mueve en base a una agricultura familiar, los riegos por inundación con la consecuente salinización de suelos están a la orden del día. El manejo de agua por empresas de saneamiento que lamentablemente no tienen tampoco el financiamiento, dependiendo de la escala de esta empresa, para hacer el tratamiento del agua, también están generando algún impacto negativo. Entonces, el sector privado está haciendo mucho, no lo está comunicando adecuadamente, pero puede hacer más. Y necesitamos que haga más. Y lo primero que tiene que hacer es sentarse a la mesa a conversar. Y un ejemplo, que creo que lo puso Laura o no lo llegó a poner, es esta um, minería al 2030. Cuando tú hiciste la pregunta, Laura, le dijiste, ¿y dónde tienes ejemplos donde pones el sector privado y público sentado? Por favor, el tema de minería al 2030 es uno de los ejemplos más significativos. Sociedad civil, sector público, sector privado, viendo cuál va a ser la minería que nos merecemos como país. Y hace poco, y Carlos, estuviste en esa reunión, se lanzó la hoja de ruta sobre transición energética. ¿Qué queremos como país, como matriz energética, conociendo todos que somos un país que tiene más del 50% de energía hídrica y por lo tanto, o hidroenergía, perdóname, y por lo tanto somos absolutamente, a ver, dependientes no es la palabra, vulnerables a un cambio climático si no nos adaptamos adecuadamente? ¿Cómo queremos nuestro país en una transición en que esta energía, que ya es una energía ambientalmente sostenible, pero que puede verse realmente impactada, deba estar caminando o corriendo a la par de movilidad eléctrica, a la par de eólica, solar y una nueva matriz energética que podamos tener como país? Yo sí quiero comenzar o terminar, porque ya ni siquiera sé cuánto tiempo los estoy acá incomodando con mis comentarios y mis reflexiones, decir que el sector público, el sector privado está haciendo mucho. Se está sentando mucho el sector público con el privado para conversar, pero quizás la comunicación, quizás la difusión no está siendo suficiente o no está siendo coordinada, porque yo en particular considero, y a ver, se lo he dicho a Fabiola como antes se lo dije a Guido, ¿no? Consistentemente durante 10 años, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha hecho eventos sobre agua una vez al año, poniendo el tema sobre la mesa y haciéndolo de manera desde el mundo, desde el punto de vista empresarial. Está haciendo algo y no lo está difundiendo. Hay empresas que son ejemplos de manejo de agua, ejemplos de preocupación por sus huellas de carbono, hídricas, ecológicas, economía circular, y no lo están seguramente diciendo. Y aún cuando me encantó que resaltaras, porque además es parte del conversatorio que tenemos hoy, tanto el ODS 6 como el 13 y luego se puso sobre la mesa el 17, la verdad es que hay un aporte transversal que se nota en los ODS y que quizás no está cuantificando el empresariado nacional, y hay un aporte significativo en las medidas que mencionó Laura, porque no solo en mitigación, sino en adaptación, no solo en adaptación con agua, sino en mitigación con procesos industriales y uso de productos y desechos, hay un fuerte rol en el que está involucrado el sector privado y que quizás no se está visibilizando adecuadamente. Así que la verdad, para hacer la respuesta cortita, no, no los estamos sobrevalorando, al contrario, hay un rol importantísimo que puede hacer el sector privado, que ya lo está haciendo, pero que no lo está comunicando
tanto como podría. Wow, wow. Otro barrido muy bueno, Lucía. Y mira que has dejado, como dicen en el fútbol, ha dejado varias pelotas picando, ¿no? Ha dejado varias pelotas picando. Y una de esas, que tiene que ver con huella hídrica, tiene que ver con el enfoque multipropósito, multisectorial y multinivel. Si tenemos que reconocerle a alguien o a una institución del sector público que viene trabajando varios años, es a CEDAPAL. CEDAPAL es de las instituciones públicas que ha venido trabajando el enfoque agua, el enfoque sostenibilidad en agua, mucho, ¿no? Y ahí, estimado Francisco, nos gustaría que nos comentes, digamos, agarrando también eso que ha dejado picando Lucía, sobre nuestra visión de futuro, nuestra visión concertada, multinivel, multiactor, multipropósito. ¿Cuál es la experiencia de CEDAPAL? ¿Qué viene trabajando CEDAPAL para el mediano y largo plazo? De cara también a algo que resaltó Laura, es quizás en el balance total, quizás no nos falte agua, pero vamos a tener temporadas muy secas y temporadas muy húmedas. Y esa distorsión hídrica, Lima la va a sentir. Lima va a sentir una ciudad que sigue creciendo, no tan ordenada como quisiéramos, no tan planificada como quisiéramos, pero sigue creciendo. Entonces, ¿cuál es la visión de CEDAPAL en ese mediano y largo plazo para tener una provisión de agua sostenible en Lima, Francisco? No te escuchamos tu micrófono. Tu micrófono hay que activarlo, por favor. Ay, Francisco, Listo. Ahora, listo. Bueno, estaba en los saludos nada más. Y estaba diciendo que a Lucía ha dejado tantas pelotas picando que da ganas de patearlas todas. Pero, a ver, yendo a lo concreto, a ver, si la pregunta fuera traducida a efectos de cómo razona la institucionalidad de CEDAPAL, que la conocí desde que estaba en la ANA, después de ministro y ahora que estoy presidiendo el directorio, tiene un encargo que yo diría es bien específico. ¿Cómo mejoras la oferta hídrica en las cuencas del Chirilú a través de algún instrumento que tenga en particular y que este instrumento además sea un mecanismo de lucha en el contexto de cambio climático? Y probablemente el gran instrumento y el que tiene para mostrar es este que se denomina el de servicios ecosistémicos. En el 2015 se aprobó conjuntamente con la SUNAS una norma que hace que todos los ciudadanos, y parto del tema privado, pero el tema de los ciudadanos, todos los ciudadanos o los que recibimos o tenemos algún tipo de relación con la empresa de agua, es decir, recibimos un recibo, valga la redundancia, el 1% de ese recibo, obviamente no vemos el desglose, ¿no? Si alguien quisiera el desglose es cuánto es de agua, cuánto es de tratamiento de aguas residuales, y hay un 1% de esos recibos van a esto que se llama el Fondo de Servicios Ecosistémicos, que no es sino un instrumento para mejorar la oferta hídrica en toda la cuenca. La primera prospección que tenemos, según estudios del Banco Mundial, es que si este programa funciona en los próximos 25 años, lograríamos aportar o contrarrestar hasta en 2 metros cúbicos el desnivel de desmejoramiento de la oferta hídrica en Lima. Eso es un montón, 2 metros cúbicos para los que conocen de agua. A ver, para comparar, la Tarjea procesa 17 metros cúbicos, o sea, aumentarle 2 es un tema súper importante, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza? En que nosotros estamos dispuestos, los que vivimos en la cuenca baja, los que vivimos a nivel del mar, en retribuir a los que viven en la cuenca alta, a esas comunidades, a esas poblaciones, para que nos cuiden el agua. ¿En qué? En proyectos de servicios ecosistémicos. Y hasta ahora,
el fondo ha logrado acumular más de 100 millones de soles. Para los que estamos en este mundo, Lucía no dejará de desmentirme, en infraestructura natural, infraestructura verde, es bastante plata. Cuando hablamos de fierro y cemento, dirás, no alcanza ni para un proyecto para 10.000 habitantes, pero en fierro y cemento, o sea, cuando hablas de infranatural es buena cantidad de plata para hacer este tipo de proyectos, y se le dio la potestad a Sedapal para ejecutar y movilizar ese fondo. De hecho, cuando llegamos a esta gestión de Sedapal, fuimos a ver el fondo y el fondo estaba intacto, no se había utilizado. Entonces, yo hago ahí mea culpa y paso los activos y los pasivos de esto, ¿no? Porque tú me dices, tiene larga experiencia, sí, pero hay un detalle que es la frondosa, ¿no? Y dificultosa normatividad pública para ejecutar proyectos. Más aún con una institución. A ver, lo pongo en términos concretos para todos los que nos escuchan. Dígale a un ingeniero que durante 20 años se ha dedicado a hacer proyectos de redes de agua y alcantarillado, plantas de agua, plantas de tratamiento, que ahora hay que reforestar a 4.000 metros, ¿no es cierto?, para producirle agua a Lima. Lo primero, cuando yo dije eso, se rieron en mi cara. Eso no es eso, es que va a ser la empresa de agua, ¿no? Y ha sido una especie de cambio mental, chip mental dentro de la institución, de empezar a vender de que, oiga, no solo infraestructura gris, no solo con fierro y cemento es que almacenamos agua, sino podemos mejorar sustancialmente la oferta hídrica generando proyectos ecosistémicos. Estamos hablando de cochas, reforestación, andenería, y allí, ¿no? Más que privados puros, pero después entraron con mucha fuerza los privados, fue la cooperación internacional, ciertos proyectos, Forest Strand, USA, Canadá, The Natural Conservancy, que empezaron a decir, ¿cuál es tu problema? Bueno, mi problema es fabricar proyectos. Soy la chequera más grande, del Estado en proyectos ecosistémicos, proyectos de infraestructura natural, y ¿no? Lucía, si te digo, ¿qué pasaría si 100 millones lo tiene el Minanto? Dirías, bravo, ¿no es cierto? O sea, tengo 100 millones en caja, no los puedo utilizar porque están parados, porque no hay forma como crear proyectos. Y esta es una institución no acostumbrada a generar proyectos de esta naturaleza. Y entonces cambiamos todo el modelo y lo llevamos a un segundo piso. Sedapal es como un banquero, un segundo piso que recibe proyectos, y la fábrica, digamos, generada entre ONGs, agencias especializadas, alianzas con el MINAN tipo Profonampe para relevar andenería, con el Ministerio de Agricultura para generar cochas, etcétera, 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 ¿no? Ahí hay un grupo de alianzas, empezaron a fabricar los proyectos y a recibirlos. Curiosamente, a mitad de un proceso licitario, el primer proyecto, que es este proyecto de Millo Carampoma, estaba en proceso de licitación y se paralizó por la pandemia. Ahorita lo retomamos y yo calculo entre septiembre, octubre, ponemos la primera piedra del primer proyecto de creación o de cosecha de agua en Lima, en la cuenca del Chillón Rímac Lurín, ¿no? Y así sucesivamente, porque se vienen otros proyectos interesantes, ¿no? Y creo que con esto puedo más o menos concluir. Hay otros proyectos bien interesantes en otras cuencas, ¿no? Y que tienen participación privada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho este proyecto que se está trabajando, es de varios millones de soles, uno en Huamantanga, ¿no? Y en ese proyecto, por ejemplo, Nestlé está queriendo participar y queriendo financiar alguno de los componentes, ¿no? Y evidentemente, a efectos de la cooperación, el juego es un win-win, porque si él pone 1, yo pongo 95, ¿no es cierto? Es más o menos la relación entre el costo del proyecto y lo que se puede invertir. Y entonces todo el mundo es como una especie, está entusiasta generando proyectos para tener una masa crítica que podamos mostrar al país y decir, miren, esta es la forma correcta como en el mediano y largo plazo podemos tener, ¿no?, un conjunto, un paquete de proyectos. ¿Qué tenemos que aprender en el mediano largo plazo?
¿cuáles generan mejor relación costo-beneficio o costo-efectividad? A ver, a lo mejor reforestar es mucho más efectivo que meterse a hacer cochas, o a lo mejor las amunas que promueve otro fondo que es Acuafondo, son más interesantes que estar haciendo andenes. Ese aprendizaje lo vamos a lograr en la próxima década. Hay que acompañarlo, hay que estar chequeando o sea, cuál es la mejor relación, ir especializando a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, hay sectores, mencionaba Acuafondo, que es muy ducho y aprendió cómo hacer proyectos de amunas, fortalezcamos eso. Ya tenemos otros proyectos como Profonampe, que se está especializando en proyectos de andenería, ¿ok? ¿No es cierto? Y el Ministerio de Agricultura a través de Agrorural, que trabaja muy bien el tema de mini reservorios y cochas, ¿ok? ¿No es cierto? O sea, vámonos a buscar los líderes y los aliados estratégicos en el Estado y los privados que están en ese territorio, ¿no? Evidentemente pueden colaborar muchísimo, ¿no? Y de hecho hay esfuerzos. Lindley, bueno, ahora es Corporación Arca, ¿no? Está trabajando mucho con el tema de, en el lado sur, hacia el lado de Santa Eulalia, Cañete, y creo que este es un esfuerzo en donde Sedapal, y con eso concluyo, es como la casa del jabonero, porque al tener recursos para bancar este tipo de iniciativas, no todo el mundo si no cae resbala. Okay, bueno, eso en términos de esta época de higiene y lavarse las manos cae bien ese refrán. Lo dejo ahí. Gracias, gracias, Francisco. Interesante esta visión, ¿no? de proyectos. Interesante lo que tú dices, este cambio de chip, ¿no? Porque creo que las organizaciones en general, las públicas y las privadas, de cara a los nuevos retos, de cara también a esta nueva normalidad que ya le están empezando a denominar, requiere este cambio de chip. O sea, hacer las cosas de otra manera para potenciar los objetivos, para ir más allá, para ser más eficiente o para tener resultados también tangibles. Y también Lucía nos decía, bueno, y el privado no comunica bien, el privado hace su trabajo, ¿no? Y me refiero al privado responsable, al privado sostenible, hace su trabajo, pero no comunica bien. Nos acompaña Fabiola. Fabiola es nuestra presidenta del Comité del Agua de la Sociedad de Minería y es un comité muy activo. Cuando Lucía hacía referencia a los simposios del agua, justamente hacía referencia a este evento anual que en los últimos 13 años hemos ido organizando y ejecutando y convocando aliados anualmente. De manera muy religiosa hemos mantenido el simposio. Entonces, no es que quizás no querramos comunicar, quizás tengamos que mejorar un poco ahí. Fabiola, cuéntanos un poquito de la experiencia del sector minero moderno, responsable, que todos aspiramos, del 2030, ¿no? ¿Qué experiencias tienes? ¿Cómo así el sector minero ha contribuido y cómo también se mete en la lógica de este nuevo chip, en la lógica de los servicios ecosistémicos? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta y muchas gracias a la sociedad por la organización del evento y la invitación. Gracias a los que están participando, los panelistas y a los que se han conectado. Y muy interesante lo discutido hasta ahora. Y antes de pasar a responderte, Carlos, quería hacer un par de comentarios en relación a lo expuesto hace un rato. Coincido con el comentario que hizo Laura en relación a que la acción climática no puede ser ajena en este proceso de reactivación económica. Y aquí podemos ir de largo explicando cómo todos podemos hacer algo diferente. Hacer exactamente lo mismo creo que no es una posición que tendríamos que tomar ninguna de las empresas, y mucho menos el gremio. Además, tomo el consejo enfático de Lucía de la necesidad de socializar y comunicar lo bueno. Y servir no solamente para comunicar y que esté en una revista, sino porque debemos de ser ejemplo de las buenas prácticas. Y eso es una de las principales razones para socializar
las buenas prácticas, es para que seamos ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, porque el gremio tiene diversidad de ubicación en condiciones geográficas, por ende tienes diversas formas de cómo hacer y proponer diferentes proyectos en diversos contextos. Y la recomendación de Francisco de mantener la participación en los proyectos multiactor en los espacios de cuenca, teniendo en consideración los servicios ecosistémicos, y no pensar solamente en infraestructuras de repente mayores de largo plazo, que son muy necesarias en nuestro país, pero también ver algunas soluciones de corto y mediano plazo que son un poco más armoniosas y poco a poco nos van llevando a una solución un poco más sostenible y que también toma un poco más de tiempo obtener. Quería hacer esos 3 comentarios antes de pasar a la respuesta específica de las buenas prácticas que tenemos. Bueno, desde la sociedad, hace unos años ya venimos promoviendo las buenas prácticas, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos mencionado. Gran parte de estas buenas prácticas están enfocadas en los ODS 6, de agua limpia y saneamiento. El sector minero peruano además viene adoptando desde hace años ya diversas medidas de mitigación que han contribuido a reducir emisiones. Entre esas acciones realizadas se encuentran el reciclaje de residuos, los cambios tecnológicos en sus principales procesos productivos, las gestiones para lograr la eficiencia energética, entre otros. También trabajamos en medidas de adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático. Y aquí me gustaría hacer énfasis y entrar un poco al detalle en función al tema que nos reúne hoy, que es agua. Estas buenas prácticas no son esfuerzos aislados, están alineados a compromisos comunes y responden a la visión de la minería 2030, así como la contribución para la obtención de las ODS. Así como ya lo mencionó la viceministra Laura, dentro de las buenas prácticas para las medidas, en medidas de adaptación en minería tenemos, por ejemplo, la unidad minera Cerro Verde y su círculo virtuoso del agua, en donde en conjunto con instituciones público-privadas y la sociedad civil, se logró incrementar la capacidad de almacenamiento mediante la construcción de represas, se mejoraron servicios de agua potable y agricultura, se mejoró la calidad de agua de los usuarios y se logró obtener el recurso hídrico necesario para la operación sin competir por él. Finalmente, dentro de la operación, además, se logró ser eficientes reutilizando el agua en el proceso. De la misma manera, la unidad minera Cerro Lindo y la gestión del agua y vertimiento cero. Aquí se capta el agua de mar, se trata y se incorpora en el proceso minero. Y no solo eso, sino que la misma agua del proceso minero es reutilizada, por ende logran tener un vertimiento cero al ambiente. Estos dos ejemplos son ejemplos de unidades mineras que tienen condiciones un poco donde no hay mucha precipitación. Y si nos vamos a un ejemplo en donde tenemos condiciones diferentes, como por ejemplo la unidad minera Yanacocha, y su proyecto Mejorando la Gestión y Cosecha del Agua para Cajamarca, el cual consiste en almacenar el agua en época de lluvias para luego ser usados de manera eficiente por las comunidades en época de estiaje. Esto mediante la construcción de reservorios, diques, infraestructura de distribución de agua, y adicionalmente a eso suman el uso eficiente del agua durante la operación. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar Unidad Minera Antamina, en el desarrollo de programas de forestación, empezando por el sistema forestal de Guarmey, el cual se generó a través del reuso del agua de proceso productivo en una plantación forestal que se convierte finalmente en un activo ambiental, así como la habilitación de 10.000 hectáreas de cultivos, producto de los 64 proyectos de riego que se han ejecutado adecuadamente mediante el enfoque multiactor, asegurando el acceso al agua. Y de manera general como sector, a la fecha se han desarrollado 76 proyectos concluidos bajo el mecanismo de obras por impuestos, un muy buen mecanismo para poder ejecutar infraestructuras de este tipo, con la participación de los asociados mineros, de los cuales 26 están enfocados en riego, saneamiento y medio ambiente. Y finalmente, como lo ha mencionado también Laura y Lucía, contribuimos y participamos con el Estado en las tareas que sean necesarias para aportar desde nuestra parte en las decisiones adecuadas con el fin de afrontar con éxito los efectos y retos del cambio climático en el país. Y entre estas reuniones está la participación del equipo en el esfuerzo del Grupo Dialoguemos, en la Comisión Nacional de Cambio Climático, en el Consejo Directivo del CERFOR y de la ANA, y el año pasado acompañamos al equipo del Ministerio del Medio Ambiente como representantes en la COP25. Gracias, Carlos.
Gracias, Fabi, muchas gracias. A ver, me queda un poco entonces la reflexión. Hay trabajo, hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucha inversión, hay mucha dedicación y esfuerzo del sector minero por ser cada vez más sostenible, ¿no? Pero sí queda una tarea, ¿no? Por ser, digamos, un poco más explícito de cara, digamos, a los stakeholders, al exterior. Pero se viene trabajando mucho. Y dentro de la Sociedad Nacional de Minería, si hay un sector, voy a usar una jerga, más acuático, es el sector energético, porque sin agua, ese 50% de generación de la electricidad en el país no existiría, ¿no? Y además ese 50% contribuye a que seamos una matriz limpia. Ha desplazado mucha generación termoeléctrica y aprovechando que Manuel es director de una empresa de generación también que tiene generación hidroeléctrica, también tiene un poco de hidrocarburos, así que él está en dos veredas, ¿no? Preguntarle cuál es el aporte del sector energético en esta visión de cambio climático, ¿no? Y cuál es su visión, cuál es su perspectiva sobre las energías renovables no convencionales que también se han tocado aquí, ¿no? Como parte de la estrategia de mitigación de cambio climático. Manuel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Y buenas noches a todos. Gracias por la invitación y un gusto estar con tan buen panel y tan buenos participantes. Para darle un poco de contexto a todo esto, y desde el punto de vista del energético, como tú dices, que vivimos prácticamente del agua y del aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, hay una visión más amplia de todo este tema, ¿no? Hablamos de agua, cambio climático y energía. La relación entre agua y energía viene mucho antes del cambio climático y a partir de todo lo que, del desarrollo de la civilización humana. Agua y energía, cuando se asienta un pueblo nuevo, ¿dónde lo hace? Donde tiene acceso al agua. Y lo primero que necesita es energía para desarrollar sus actividades. Lo primero que exige una población naciente es que le pongan electricidad y le pongan agua y saneamiento. Es lo primero, las necesidades básicas de cualquier proceso civilizatorio. Entonces esto es tan antiguo como la humanidad. Y la demanda por el recurso hídrico es tan antiguo como la humanidad. Uno de los más grandes aportes de la cultura inca, de las grandes culturas antiguas, ha sido los acueductos, la forma de manejo del recurso hídrico y el manejo de desastres ante las variaciones climáticas. O sea, estamos en una conversación en la que el cambio climático ha venido a acrecentar un problema que ya existe y a darnos oportunidades que ya existían antes dentro de todo esto. Entonces, por eso es que a veces, escuchaba decir, no se comunica lo que se hace. Tal vez no se comunica porque es inherente a lo que hacemos. Por entrelazamiento entre agua, energía y clima. Y estamos poniendo una variable adicional que también es importante verla. La demanda de energía y la demanda de agua a nivel global y a nivel nacional se incrementa. ¿Y esto qué está haciendo? Se incrementa el uso y el impacto en los ecosistemas. Somos dependientes de los ecosistemas. Y es ahí donde nace esta figura de que no solamente es el fierro y el cemento, sino también la infraestructura verde la que nos va a dar sostenibilidad para este crecimiento. No necesariamente no solamente para lo que existe ahora, sino para un crecimiento futuro. Agua y energía es justamente para crecimiento y para aportar más bienestar a la población. El cambio climático viene a complicar ya un panorama que es retador y que es la disponibilidad y el uso de ambos, de agua y energía, ¿no? Aquí requiere los cambios y la tecnología que estás proponiendo. Es bien importante decir, por ejemplo, si hablamos de las medidas que realizan el área energética y que a lo mejor se ve como no bien comunicada,
somos y dependemos y vivimos del aprovechamiento eficiente del recurso hídrico. No tenemos opción. No es algo que tal vez se tenga que promocionar porque es parte inherente de lo que hacemos. El esfuerzo por sacarle 1 mega más a cada gota de agua es inherente al proceso productivo de lo que se hace. Entonces es algo tan intrínseco que a veces es implícito a lo que hacemos y tal vez la comunicación no se hace tan evidente como debería ser. El afianzamiento hídrico ha sido y sigue siendo, y hoy día es más preponderante a todo lo que hace el sector energético, el hidroenergético principalmente. Afianzamiento hídrico es el pulmón, es el corazón de la nivelación de la producción de energía en cualquier central de producción hidroeléctrica. Es inherente a lo que hacemos, siempre lo hemos hecho y estamos buscando las oportunidades de seguir haciéndolo. Hoy día, con el componente climático, teniendo la visión que bien menciona Francisco de los servicios ecosistémicos, la infraestructura verde adopta mayor o abarca mayor importancia o toma mucha mayor importancia. Pero el concepto de afianzamiento hídrico es nuestro léxico del día a día. El monitoreo de los cambios y el cuidado de las cuencas también son del día a día. Las hidroeléctricas han sido siempre participantes de los consejos de cuencas, siempre han estado involucradas en el manejo de una cuenca, en la interrelación con los actores sociales de que manejan una cuenca, porque es una parte interesada muy importante dentro de toda la gestión que se hace del recurso hídrico con el cual se produce la energía. Entonces, el cuidado y el manejo responsable de toda la cuenca afecta directamente y es parte del trabajo del día a día por hacer. Medir las variaciones de agua, medir las variaciones de caudales, hacer proyecciones climáticas, estar codo a codo con el ANA y con otros usuarios de la cuenca es el día a día. Y promover proyectos de mejora es el día a día, porque de eso subsistimos, ¿no? Y finalmente el manejo de desastres, eso es algo que siempre ha estado rondando. La deforestación es algo que afecta bastante a las hidroeléctricas por el aumento de sedimentos en los ríos y que impacta directamente a la producción. El esfuerzo que hacemos con otros actores de las cuencas por reducir la erosión que aumenta los sedimentos en río es del día a día nuevamente. No es algo extraordinario, dependemos de eso para subsistir. Y finalmente el manejo de desastres adquirió otras connotaciones y aquí sí es un efecto directo del cambio climático. Probablemente es donde primeramente se manifiesta en la desaparición de los glaciares, derretimiento de los hielos glaciares y el aumento de la vulnerabilidad de esas cuencas glaciares frente a eventos de naturaleza, por ejemplo, de desprendimiento de bloques glaciares sobre las lagunas de esta naturaleza, con los subsecuentes aluviones que pueden suceder en estas zonas. Esto requiere también la participación de las empresas que manejamos el recurso hídrico para colaborar con autoridades y poblaciones en la mitigación de estos efectos que sí son mucho más relacionados al cambio climático, aparte de toda la parte de negocios que afecta a la producción hidroeléctrica. Por el lado de la producción térmica, también necesita agua. Las termoeléctricas necesitan agua, es parte también importante de su proceso. No es el combustible central, pero se necesita para la producción. Y el uso eficiente del agua es fundamental, porque justamente hay limitaciones y es parte del compromiso, reducir la huella hídrica de esta industria dentro de donde se desarrolla. Un caso de éxito, por ejemplo, es de los colegas de Fénix, que en Chilca el agua que utilizan es procesada del mar, una planta de desalinización, y produce un extra que es compartido con la municipalidad para el abastecimiento de agua potable de alguna de las zonas de Chilca, y ha sido un proyecto muy, muy, muy sonado y muy, muy reconocido, y que ejemplifica bien cómo también la industria termoeléctrica se inserta dentro de este punto y también hace los aportes como parte de su negocio, como parte del proceso en sí.
Entonces yo creo que en ese marco general la industria eléctrica nos da una visión de tal vez por qué se dan estas brechas que vemos, ¿no? Tal vez no se comunica bien porque es tan inherente a lo que hacemos que es parte de nuestra vida y queremos seguir haciéndolo y queremos seguir aportando, y en eso estamos muy agradecidos de todos los espacios de diálogo que se han mencionado. Personalmente he participado en varias reuniones de los compromisos de las NCDs y he sido realmente bastante abierto y bastante colaborativo, y los espacios que se abren con la autoridad son mucho más frecuentes de lo que normalmente se ve o se conoce, y creo que hay que seguir impulsándolos y seguir colaborando, avanzando juntos en el largo plazo. Gracias, gracias Manuel. Yo también por venir del sector eléctrico doy fe de esa estrecha vinculación entre el agua y la razón de ser, ¿no? de la hidrogeneración de electricidad. Has tocado un tema también importante y lo has puesto sobre la mesa, que es la gestión o el manejo de desastres, ¿no? La gestión de los desastres. Ver a la cuenca como una integridad es parte de la visión que es nuestro día a día, ¿no? En el sector eléctrico. Yo percibo y rescato de las intervenciones varios elementos importantes. El primero que todos reconocemos, que el agua y el cambio climático están inherentemente vinculadas, ¿no? Primero. Segundo, que el sector público por sí solo no actúa y no va a poder lograr lo que aspira, y el sector privado tampoco, por sí solo no va a poder lograr lo que aspira. Es más, hay una oportunidad de mejora con el tema comunicacional en el sector privado. Y lo tercero es que ya se están dando espacios justamente como los mecanismos de obra por impuestos, los dialoguemos, estos proyectos del que nos hablaba Francisco, en el que, por ejemplo, Nestlé o Aquafondo se están ya incorporando, son una esperanza. Yo creo que hay luz al final del túnel, ¿no? Y hay que ver el futuro con optimismo. ¿Cómo hacemos, dentro de este tema de las lecciones aprendidas, cómo hacemos para que este proceso de aprendizaje que nos decía Francisco de 10 años, en 10 años vamos a aprender, cómo hacemos para acortarlo, ¿no? Porque no sé si el Perú tiene 10 años, no sé si tenemos 10 años para gestionar adecuadamente nuestras cuencas. Tú hablabas, Manuel, de los consejos hídricos de cuenca, y hay que hacer una reflexión. ¿Cuántos se han conformado? ¿Cuánto necesita el país y cuántos se han conformado? No quiero dar porcentajes, pero son muy poquitos, ¿no? Creo que ahí hay que darle un impulso adicional. Entonces, Laura, además porque han dado esto es un buen augurio, Laura es viceministra, es un buen augurio. Laura, pero desde tu rol como directora general de cambio climático y de certificación, ¿qué lecciones aprendidas se ha rescatado en el Dialoguemos y cómo vemos el futuro con Dialoguemos, con el nuevo reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo vamos a articular más y mejor? Gracias, Carlos. Como mencionas, el Dialoguemos es una iniciativa del MINAM para crear una plataforma participativa permanente, ¿no? Como lo mencionó Lucía, es un espacio multiactor, multisector, multinivel, de actores no solo no estatales, sino también estatales, y ha servido para poder impulsar procesos dentro del gobierno, ¿no? El gobierno a nivel nacional y el gobierno a nivel regional también, ¿no? La conceptualización, el diseño, parte de una evidencia, ¿no? Que nosotros no podemos gestionar el cambio climático de una manera integral sin involucrar a los sectores, ¿no? Y es en particular muy importante el sector privado. Creo que debemos de afirmar que sin el sector privado no vamos a llegar a lograr esas metas al 2030 y menos llegar a lograr la carbono neutralidad al 2050, ¿no?
Entonces, en ese sentido, quisiera rescatar algunas lecciones aprendidas de todo este proceso, ¿no? Primero, reconocer que el sector privado no es ajeno a las tendencias globales, ¿no? Las buenas prácticas que nos ha mencionado Fabiola denotan esto, ¿no? El sector privado ya viene luchando contra el cambio climático, ¿no? Adaptándose al cambio climático. Están preparados para enfrentar sus impactos y apoyar a nuestro país a responder por nuestro lado como gobierno a través de herramientas como la huella de carbono Perú, que mide la huella de carbono, podemos reconocer esos grandes esfuerzos que vienen haciendo, ¿no? Y es un primer paso hacia la carbono neutralidad, ¿no? No está de más invitarlos a todos a conocer nuestra herramienta y gestionar sus emisiones. Como segundo punto, en este camino de aprendizaje, creemos también importante trabajar en alianza con espacios como la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, y ahí también lo mencionó Fabiola, ¿no? Es un espacio de diálogo, un espacio de consulta, ¿no? Donde se encuentran representantes de gremios empresariales como la Sociedad Nacional Minería, Petróleo, Energía. Ello permitirá incrementar su nivel de apropiación a tal punto que los ministerios y el sector privado acepten esta plataforma como un espacio permanente para socializar propuestas, para tomar decisiones, facilitar acuerdos en torno a la gestión integral del cambio climático. Otra lección aprendida del proceso de Dialoguemos ha sido contar con una metodología apropiada para permitir crear estos contenidos, ¿no? Sistematizar la experiencia y generar lecciones aprendidas. Porque cada Dialoguemos, Carlos, es confeccionado a la medida de su objetivo y público clave. Eso es algo bastante importante y relevante, ¿no? Atendiendo a tu pregunta sobre las expectativas que nos traerá esta dinámica como parte de la implementación del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, tenemos 4 expectativas. Primero, articular esfuerzos porque ambos miramos hacia un mismo objetivo, ¿no? El sector público y el sector privado estamos viendo el mismo objetivo juntos, ¿no? Para lograrlo, el reglamento aporta los cambios estructurales necesarios, ¿no? Para adecuar el ordenamiento jurídico nacional al nuevo contexto internacional, así como brindar la seguridad jurídica a las entidades públicas y privadas para hacer la acción climática un eje transversal del desarrollo. Segundo, tenemos que promover y garantizar la participación del sector privado bajo esta nueva normalidad, Carlos, a través de espacios virtuales, ¿no? Y acá quisiera resaltar dos procesos que venimos llevando desde el Ministerio del Ambiente que han sido totalmente virtuales. El primero es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ha tenido un espacio específico para el sector privado. Y la consulta de este plan, la parte participativa de este plan, ha sido trabajada virtualmente, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo por otro lado, cómo estamos haciendo para involucrar a las empresas dentro de la huella de carbono? También es totalmente virtual. Las sesiones de capacitación, de involucramiento, son totalmente virtuales. Entonces tenemos que garantizar este espacio participativo virtual, ¿no? Como tercer punto, creemos que es importante hablar del sector privado, pero también el sector financiero, ¿no? Público y privado, para desarrollar una estrategia de financiamiento climático a la luz del plan de competitividad y productividad lanzado por el MEF, ¿no? Finalmente, comentarles que este año van a haber una serie de dialoguemos específicos por ejes temáticos por el sector privado para identificar cuáles son las barreras y medidas habilitantes
para el desarrollo de estas medidas de mitigación, de adaptación, ¿no? Para las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Nuevamente resaltarles que para el MINAM el sector privado es un actor clave para la acción climática. Y no quiero pasar esta oportunidad para hacer un llamado a seguir trabajando juntos, ¿no? Como decía Lucía, para poder comunicar mejor juntos todo lo que estamos haciendo en torno a cómo enfrentar el cambio climático, ¿no? Construyendo nuestras metas climáticas en conjunto, ¿no? Como una oportunidad de desarrollo. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, viene un trabajo arduo, ¿no? Porque si era difícil el dialoguemos presencial y con toda la logística y llegar a las regiones, hacerlo virtual también va a complejizar el proceso, pero desde ya cuenta con la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estamos en la Comisión Nacional de Cambio Climático y estamos en cuanto espacio se nos convoque para contribuir, ¿no? El hecho de, como bien decía Fabiola, estar en la COP era un hito para nosotros importante porque teníamos que reflejar esa unión y esa coordinación que tiene el sector público y el sector privado. Teníamos que estar allí, así como también estuvieron las otras organizaciones, estuvo la academia, estuvieron los organismos no gubernamentales, etcétera. El sector privado, mineroenergético, tenía que estar. Seguramente este año no va a haber COP, no hay COP. Nosotros habíamos pensado también estar presente con con algo incluso más significativo. Lo planificaremos para el próximo año, para el 2021. Pero además también, Laura, comentarte que se vienen buenas noticias. Va a haber buenas noticias del lado mineroenergético para contribuir en esta visión de carbono neutralidad. El sector no se va a quedar atrás. Como bien dijo Fabiola, somos un sector que se esfuerza por hacer las cosas bien y hacerlas mejor, ¿no? De cara al bicentenario también del país. Pero hay retos, ¿no? Y yo quería preguntarle a Lucía, como si estuviéramos en una cuenca, como si estuviéramos en el Apu Pariacaca, en la cuenca del Cañete, que además fue símbolo de Lima 2019. Si estuviéramos parados en la cúspide del Pariacaca, con una visión retrospectiva de lo público y de esa experiencia en lo público, pero también con una prospectiva en lo privado, ¿cómo ves esta relación? ¿Qué tips nos das? Ahí quiero extraer un poco, digamos, de la experiencia, Lucía. ¿Qué tips nos das de cara al futuro? Quizás el tip es mirar al futuro, porque cuando le escuchaba hablar a Francisco, recordaba que yo en el año 99, o sea, hace 20 años ya, 99-2000, yo estuve un año de miembro del directorio de Sedapal. Y una de las cosas que había hecho el entonces presidente de Sedapal, antes de que yo ingresara, había sido invertir plata de Sedapal en limpieza de cauce, en establecer las fajas marginales, en preocuparse de que el agua viniera con menos complejidad para que cuando él la tratara, se supone, le costara menos tanto a Sedapal como al usuario. Y si estuviéramos en la iglesia, lo hubieran excomulgado, ¿no? Debe todavía, 20 años después, seguir viendo sus problemas con la Contraloría General de la República. Creo que duran solo 10, pero deben seguirlo correteando. Entonces, cuando sale en el 2015 una norma en que te dice que hay algo, usando los términos de Manuel, lógico, que no hay actividad económica más relacionada con el agua que las empresas de agua, porque hasta las de hidroenergía sacan agua, o sea, mete agua y sale energía. Acá mete agua y sale agua. Diferente calidad para ser poblacional, pero ya, más que eso, imposible. 20 años después. Necesitamos pararnos en la punta del Apu y entender que estamos en un nuevo mundo, no solamente por el tema de nueva normalidad, sino que estamos
en un nuevo mundo y un nuevo momento. Manuel y su intervención me hizo recordar algunas cosas. ¿Ah? Él decía, pero es obvio, si es la razón de ser de nuestra institución. Entonces, por eso es que lo vemos como si fuera el día a día. Y me hizo acordar que el encargado o el director para Latinoamérica de Arca Continental, una empresa también mencionada en esta reunión, en un evento sobre sostenibilidad, precisamente cuando se presentó el plan de sostenibilidad, dijo, yo espero que en 5 años mi oficina no exista. Porque si en 5 años cada una de las direcciones de Arca Continental entiende que no hay manera de trabajar si no es de manera sostenible, ya no necesitas a la oficina de sostenibilidad. Y eso es algo que tenemos que entender, que es hacia lo que debemos apuntar, a que esto esté incorporado en un tema de ADN. Y no estoy hablando solamente del sector privado, estoy hablando también del sector público. Y ahí viene el comentario de Francisco. Cuando dice, a ver, pues, dile a un ingeniero que está atendiendo tubos 20 años, que ahora la plata que iba para él, ahora ya no va a ir para 2 cuadras de tubo, sino va a ir para apoyar a una comunidad en la parte alta durante 6 meses. Tus 2 cuadras de tubo versus tus 6 meses de apoyo en la comunidad para que tengas más agua. Ahí me gustaría escuchar qué cosa contesta ese ingeniero. Y ninguna de nuestras empresas está exenta de que le pase lo mismo. Ni de energía, ni de minería, ni una industria, ni una pesquera. Nadie está exento de que encuentre a alguien en algún lugar de la cadena de mando que diga, pero ¿por qué voy a hacer esa cosa si he venido haciendo 20 años lo mismo y me ha funcionado? Yo escuchaba las intervenciones de Fabiola y decía, pero es que hay tantos ejemplos y parecieran ejemplos individuales. Que además parte de una charla muy interesante que hemos tenido alguna vez es, no es un ejemplo individual, tiene que ser un ejemplo hacia dónde va la industria energética, hacia dónde va la industria minera, hacia dónde va cada uno de nuestros sectores. Pero ustedes se han puesto a pensar si aquellos permisos de agua para algunas hidroeléctricas antiguas han considerado el componente cambio climático en sus ejercicios anteriores y si lo siguen incorporando cada año en sus planes estratégicos. Yo les voy a contar algo, porque vamos a hacer un curso sobre, bueno, con CEDAPAL, unas cosas, y me puse a leer todos sus informes de sostenibilidad del 2015. Y el informe hay componentes ambientales y sociales, y cuando tú ves el informe, no habla de cambio climático, cuando habla de sostenibilidad, habla más de responsabilidad social ambiental que de sostenibilidad real. Así que olvidemos un poquito del nombre y miremos qué es lo que realmente se necesita. Y toda actividad económica está impactada y puede estar impactada negativamente por un tema de cambio climático. Yo quería aquí recordarles algo que no sé si todos están usando o si pueden ir a darle una mirada, y es que SENACE, que es la institución que establece la certificación ambiental en el país, en el 2017, 2018 más o menos, creo que fue el 17, sacó algo que se denomina lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático dentro de los estudios de impacto ambiental detallados a cargo de SENACE. Si hacemos un pequeño, como diríamos, una pequeñita encuesta entre quienes están mirando en estos momentos este evento, y si dentro de ellos hay empresarios, ¿cuántos conocen justo ese documento? Porque además es un documento referencial. Y es referencial, y lo dice el documento, para aquellos sectores que ya se habían incorporado a SENACE, ¿no? Minería, energía, en lo que era hidrocarburos o electricidad, transportes, agricultura y riego, los que en el momento de emitirse se habían dado. ¿Y sabes de qué hablan? Hablan de esas capacidades de adaptación y están emitidos antes de que hubieran las NDCs, con los cuales sería perfecto el ejercicio para mirar cómo estos lineamientos pueden adaptarse ahora a lo que las NDC nos están pidiendo como empresas y podemos hacer nuestra estrellita en la frente y llenar las fichas que nos está diciendo Laura que ya el ministerio está haciendo para que hagamos nuestra compatibilidad.
tiene anexos sobre la ANA y su certificación de huella hídrica. Es aplicable en solicitudes de clasificación y aprobación de TDRs, como en elaboración de estudios de impacto ambiental detallado, como en la revisión y evaluación de estudios de impacto ambiental detallado. Es decir, no significa que si tú ya tienes una iniciativa, te quedaste congelado en el tiempo. Ustedes hablaban, y yo me acordaba de mis visitas de campo cuando era ministra y tenía a la gente agolpándose, hablando sobre las incomodidades que causaba determinada actividad económica en su zona. Y yo miraba y decía, es que quizás no hemos venido de la mano el Estado, el privado, la academia, para que esa gente no sienta que cada uno de los que habla por algún interés. Porque si el funcionario público dice, está bien lo que está haciendo el privado, ya te compraron. Si la academia dice algo bueno o dice algo que es científicamente verificable respecto de lo que ha hecho el privado, te está llegando el canon. Vivimos en un mundo en el que dudamos del costado. Y lamentablemente la pandemia no ha sacado lo mejor de muchas personas, así que vamos a salir de esta pandemia dudando igual del costado. El que era mala persona va a seguir siendo mala persona. Así que lo que necesitamos, seguramente ya te aburriste de que diga comunicar, pero lo que necesitamos es remirar y releer si lo que estamos haciendo se ha ayornado. Si lo hicimos bien en un momento, si lo podemos mejorar. Si porque la iniciativa ya comenzó, estamos incorporando estos conceptos de adaptación y mitigación e infraestructura natural, y vuelvo a decir, economía circular y otros, en nuestros planes anuales. Si dejamos de que sean personas las que les impriman una personalidad a las instituciones y que la institución per se mete, inocule en su ADN el componente de cambio climático. Y yo lo digo porque conozco a Francisco precisamente desde el ejemplo que él dio de cuando estaba en la ANA. Entonces yo sé de su trayectoria, primero como secretario general, luego como ministro y ahora como presidente de CEDAPAL. O sea, sé lo que va a ir dejando en su huella. La pregunta es, ¿la institución está dejando eso en su huella? Es importantísimo, Carlos, que empecemos a establecer protocolos para nuestras instituciones, que pasen más allá de las personas. Y por lo tanto, el Estado está haciendo su esfuerzo, el sector privado lo está haciendo, pero les puedo asegurar que si se juntan, los resultados van a ser infinitamente más poderosos que si se hacen esfuerzos de manera independiente por cada uno de los lados. Pone su gotita de arena el Estado y lo está haciendo con este tipo de lineamientos. ¿Alguien se imaginaba que el MEF iba a aprobar lineamientos para infraestructura natural? Dentro de sus indicadores siempre estaban los aspectos sociales, ambientales, etcétera, pero hoy el MEF permite hacer proyectos de inversión pública para infraestructura natural. ¿Alguien se lo creía hace 5 años? El Estado también está migrando hacia eso porque es hacia lo único que nos lleva a la sostenibilidad. El privado lo puede hacer igual, mejor, más rápido y ayudarnos a jalar el camino y la carreta de lo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Mira, nos queda clarísimo que tenemos que fortalecer la confianza, ¿no? Ya mirarnos de costado entre lo público y lo privado, como se dice, ya no está de moda y no nos va a servir de cara al futuro, ¿no? Si queremos, además, ser un país OCDE, queremos estar en las grandes ligas, pues tenemos que comportarnos como las grandes ligas y tenemos que aprender a coordinar, aprender a sumar, aprender a hacer sinergia, a aprender también de las lecciones del pasado para no volver a cometer los errores en el futuro. Importante lo que nos dices. Y hay una cosa también muy importante, que no sean las personas las que trasciendan, sino que trasciendan las instituciones, la institucionalidad y la gobernanza. Y en agua eso es vital, ¿no? Si no hay gobernanza en el agua, pasa lo peor. En ese sentido, Francisco, quería preguntarte,
¿Cuáles son los lineamientos que está siguiendo Sedapal para trascender en pro de esta institucionalidad, en pro de ver el desarrollo de la cuenca de Lima? ¿Y qué oportunidades ves de la alianza público-privada? Lima o la cuenca del Chillón, del Rímac, no solamente es una cuenca que atiende a población, es una cuenca también hidroenergética, es una cuenca importante. Hay centrales hidroeléctricas a lo largo del río Rímac. Entonces, ¿qué oportunidades ves de trabajar juntos de cara a esta institucionalidad para el futuro? Yo creo que hay tres planos claves en los cuales creo que debemos trabajar, ¿no? La primera, a diferencia de lo que sucedía, al igual que en el sector minero y energético, que sucedía hace 30 años, qué sé yo, en donde todas las derivaciones y la producción de agua en Lima que la traías de gravedad desde todo este sistema de reservorios y lagunas, tú ponías el tubo y trasladabas el agua a Lima. Eso hace 30 años. Ahora, eso es imposible sin establecer un diálogo, ¿no? Y con las comunidades, ¿no? Ese tema de quién es el agua y cómo pactas para que los que vivimos abajo, que somos los principales demandantes y usuarios de agua, de energía eléctrica, de gas y de lo que quieras, ¿no es cierto? O sea, Lima es la mega urbe del, ¿no? Implica repensar las condiciones de cómo estamos trabajando y generando una gestión integrada de recursos hídricos, una mirada, ¿no? Fíjate que cuando salió la norma, y estaba viendo ahí algunos chats, cuando salió la norma no especificaba y decía, usted también, ¿no? Puede o debería ponerle agua arriba, ¿no? Puros proyectos ecosistémicos. Y hicimos todo un trámite para ponerle agua arriba. O sea, no es que falte agua, arriba hay un montón de agua, sino que no tienen agua potable. Entonces le dices que te cuide el agua para los que vivimos abajo y generas una contradicción. Yo creo que ese es un primer tema en el cual debemos entender que en términos de cantidad ya no podemos mirar estas megaurbes solamente en función de que el agua está disponible sin necesidad de resguardarla y construir una oferta mucho más sólida, agregada conjuntamente con estos esquemas de infraestructura natural. Y como ustedes plantearon 2030 y tú me dijiste en 10 años, ¿no? Deberíamos tener claro una cosa. Al ritmo de expansión que tiene Lima, y es probablemente una de las urbes más desordenadas que existen del planeta, por no decir otra cosa, ¿no? Lima ya se extiende desde Pucusana hasta Ancón y hay 109.4 kilómetros de longitud tiene esta ciudad. Esa administración de lo que va a suceder al 2030, prospectivamente en Sedapal, va a hacer que necesitemos el concurso de los privados. Ya basta de, ya no vamos a, hay un momento en el cual en los próximos años, el último gran proyecto que se llama Obras de Cabecera, con sus variantes o lo que fuere, concluye los grandes trasvases hacia Lima ciudad, y vamos a tener que empezar a mirar el mar y vamos a empezar, como otras ciudades, a desalinizar. Pero allí, ¿no? La respuesta inteligente es usar el modelo del que allí Manuel o tú, Carlos, o sea, manejan perfectamente. Aprendieron el sector hidroeléctrico, el sector hidroenergético, que los privados pueden invertir en contratos take or pay de largo plazo. Algo que en la inversión pública solo funciona. Proyecto, pones el agua. No, ¿por qué no te digo privado? Si tú desalinizas agua de mar y me provees tantos metros cúbicos, yo te hago un contrato de 20 años. En el paquete de decretos de urgencia apareció esta modificatoria, ya salió el reglamento y probablemente en esta mitad de año entramos a la primera subasta de agua, ¿no? Para producir agua desalinizada a partir del mar y empezamos a cambiar los esquemas y empezamos a acelerar y tener esa velocidad con el sector, como la que tiene el sector hidroeléctrico. Y un tercer punto, que
que es producto también del cambio climático y la preeminencia del fenómeno del Niño. La última que tuvimos en el 2017, este fenómeno del Niño que hubieron 22 huaicos en 24 horas, imposible de manejar el nivel de turbidez, se subió a 1100 NTUs, o sea, imposible de manejar, 5 es el tope, el techo para administrar agua en Sedapal, cerraron las bocatomas y tuvo que Lima, ¿no? Tuvo Lima que quedarse sin agua 6 días. Si hay algo que es impopular y lo peor que te puede suceder es que en tu gestión alguien se quede sin agua o se rompa un colector matriz y no pueda solucionarlo 15 días. Ya saben a qué me refiero. Pero ese efecto se puede minimizar con ayuda de los privados. Todavía hay posibilidades de conducir el agua que llega limpia y perfecta hasta Moyopampa, Huampaní, seguirla trayendo alrededor y traerla por la Priale y acercarla hacia las megaplantas de Huachipa y Atarjea y entregarla allí. Pero que sea un negocio hidroeléctrico, porque ahí hay posibilidad de hacer varios negocios hidroeléctricos más y decirles, ok, señor, yo estoy dispuesto como empresa de agua a pagarle por el servicio de transporte de agua, no por el agua entre comillas, medio es dueño Sedapal, entre ANA y Sedapal, bueno, pero estoy dispuesto a pagarle por el servicio que usted termine ese trayecto y conducirme el agua, ¿no? Para evitar todos los efectos del cambio climático. Y obviamente si la traigo limpia con solamente para trabajar temas de minerales pesados y algunas cosas ¿no? Ya no lo traigo con ese nivel de turbidez, el costo disminuye sustancialmente en la producción de agua de Sedapal y podemos tener agua más limpia. Yo creo que hay N posibilidades de seguir trabajando con el sector privado y comprometernos más. Pero aquí creo que lo que le falta al mundo del agua es jalar el modelo de cómo han expandido los hidroeléctricos, sobre todo, ¿no? Su lógica de cómo hacen inversiones los privados y que ese modelo de inversión sea trasladado al mundo del agua. Algo que no sucede hoy, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Porque también Manuel lo decía, nosotros desde hace muchos años, lo que estamos en el sector hidroenergético, vemos a la regulación hídrica y a generar regulación hídrica como una oportunidad de negocio. O sea, lo vemos así, no lo vemos como un costo, lo vemos como una inversión, vemos como agua para crecer, agua para generar más electricidad. De hecho, que hay una central hidroeléctrica tiene muchos, digamos, externalidades positivas también, como gestión de desastres, etcétera. Pero también la termoelectricidad, como el caso de Fénix, también se convierte en una oportunidad para poblaciones en estas, ¿cuánto dijiste? 109 kilómetros de Lima, es enorme, pues, ¿no? Realmente estamos creciendo de manera brutal. Es importantísimo y quizás ver un mix, ¿no? Que, digamos, el sector público, como Sedapal, aborde mayoritariamente la infraestructura verde y el sector privado aborde mayoritariamente la infraestructura gris para hacer un buen mix, para que sume, para que haya sinergia. Importante, Francisco. Manuel, mira, creo que la pelota quedó en nuestra cancha, ¿no? Volviendo al fútbol que tanto extrañamos. ¿Qué necesitamos desde la visión hidroenergética o energética en general? ¿Qué necesitamos para promover más esta gestión integrada, que involucre el tema de los desastres, generar, digamos, volúmenes de agua para las ciudades, para la agricultura, etcétera? ¿Qué necesitamos para darle un segundo impulso? Yo creo que tres cositas grandes, tres cosas que suenan pocas, pero son enormes, son los grandes retos que creo que tenemos. Uno es investigación. Cada vez que interactuamos sobre temas de cambio climático y que imposibilita
plantear inversiones y plantear retornos de inversión sólidamente es justamente el tema de datos más certeros, investigaciones más certeras. Hablamos de datas, modelos y herramientas de análisis, algo que permita ver de manera integral cuáles son los impactos del cambio climático y de estas variaciones en las cuencas y demás, que permita sustentar las inversiones, tanto en infraestructura gris, infraestructura verde, para todo, para el público, para el privado. Por ejemplo, en algunas de las NCDs que comentábamos en un grupo de trabajo, había preparar o invertir en infraestructura para responder o mitigar desastres en las cuencas vulnerables. Ok, ¿cuáles son las cuencas vulnerables? ¿Cuál va a ser el efecto en esas cuencas vulnerables? ¿Cuánto se prevé en un periodo de retorno de 10.000 años, 10.000 años, para ver qué podemos construir? O sea, datos de diseño y de inversión. Entonces nos falta como país, privados y públicos y todo, investigación, bastante investigación para poder aterrizar un poco más todos estos conceptos. Y creo que ahí los roles de la academia, como decía Lucía, del Estado, de las instituciones técnicas, del Estado, de las instituciones más técnicas, la palabra técnica a veces habla de la ingeniería, científicas, del estudio científico, y las universidades tienen mucho más preponderancia. Los profesionales que están en áreas naturales protegidas, que tienen un bagaje de conocimiento enorme sobre las interacciones entre los ecosistemas, podrían aportar mucho acá, y creo que necesitamos potenciar mucho de eso, ¿no? El otro tema es el embarcar, como ya bien lo decían, a las comunidades en todo esto. Y eso es también parte del trabajo que hacemos los privados como parte de... Bueno, se llama responsabilidad social, pero creo que es también parte del negocio, es parte de lo que tenemos que hacer. Como bien decía Francisco, es impensable hoy día hacer algo sin participación, sin concurso de la comunidad. Y creo que es parte del aporte que estamos dando y que tenemos que dar más. Muchas de las presiones por el agua vienen de parte de las comunidades que la usan. Y ahí es donde estamos. Y a veces la presión por el agua no es porque se necesite más agua, sino porque el uso que se está dando no es el mejor. Y ahí viene un poco la acción de facilitar proyectos de eficiencia en el uso del recurso hídrico, mejoras tecnológicas, mejora del manejo agrícola, mejora del riego sobre todo, mejora de los servicios de agua potable. En muchos casos operamos en zonas que no tienen acceso a los servicios de agua potable regulares de las grandes ciudades. Y es ahí donde se necesitan medidas alternativas para disponer del recurso hídrico y también del saneamiento, que es parte del manejo del agua, para poder reponer un poco de esta agua y no mal utilizarla, ¿no? Y eso me lleva al tercer tema, que es como el gran tema, ¿no? Como el gran, le decimos a veces el elefante que está sentado en medio de la sala, ¿no? La institucionalidad. ¿Qué tanto de todo esto es posible si no logramos como país, ya no hablando de públicos ni de privados, esta institucionalidad que nos dé confianza, la que falta, para avanzar, la confianza para invertir, la confianza para poner cosas que luego sirvan y sean mantenidas en el tiempo? Con respecto, por ejemplo, hay un caso muy cercano al manejo de desastres. Se instaló, por ejemplo, en algún caso un sistema de alerta temprana en un glaciar de la Cordillera Blanca, y que fue el primero y fue muy simbólico en el manejo de desastres por cambio climático. Y no llegó al siguiente verano por la desconfianza, por la politización de estas cosas. La comunidad fue y lo destruyó, porque alguien dijo que eso ahuyentaba las lluvias. Y eso es más creíble que lo que dicen las autoridades científicas y lo que dice el privado, obviamente. Entonces, ¿cuánto de lo que estamos haciendo no se va a destruir por falta de institucionalidad, falta de confianza en nosotros como sociedad? ¿Cuánto del esfuerzo que podemos hacer para reducir, para mitigar nuestras emisiones, no va a quedar empequeñecido? Toda esa gran inversión que hagamos, empequeñecido por la deforestación de la selva, por la
tala ilegal y por la minería ilegal, que es el gran tema que creo que tiene que salir. No está directamente relacionado, pero creo que es el gran tema que tiene que salir cada vez que hablemos de temas ambientales. Porque tal vez todo ese gran esfuerzo que podamos hacer simplemente no va a significar nada frente a ese impacto enorme que está teniendo. Y en el balance vamos a seguir igual luego de todos los esfuerzos que hagamos. Entonces creo que la institucionalidad y el trabajar por reforzar a la autoridad con lo que necesita tener, con esa fuerza, con ese prestigio, al cumplir su rol, y la credibilidad que tenemos que dar es un rol de responsabilidad, por ejemplo, de los privados, y que creo que tenemos que seguir reforzando en estos enfoques multiactor que tenemos para cuando queremos hablar de proyectos. Ahora yo creo que lo más fácil es, agarrando de nuevo el ejemplo del ingeniero, es decirle, darle plata al ingeniero para que construya la represa, o darle plata para que reforeste. Ojo, también es lo mismo, eso es lo más fácil. La parte de construcción ya no es un tema. El tema es lo que surge, además de eso, cómo lo hacemos, involucramos a la comunidad para que lo cuide, cómo hacemos que la autoridad, que las instituciones del Estado se involucren, cómo lo hacemos valer y replicamos eso en el resto de sitios. Yo creo que un ejemplo bien interesante y que a mí me ha gustado mucho para dar un ejemplo de esto es el certificado azul que lanzó el ANA, ¿no? En vez de lanzar una norma y ponerse a fiscalizar su cumplimiento, sentó un grupo de trabajo, lo hizo nacer en el grupo de trabajo y lo enfocó desde el punto de vista positivo de galardonar ahí a las empresas que iban a buscar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Yo creo que es un tema bien exitoso y que tenemos que seguir promoviendo ese modelo de construcción de confianza, ¿no? Entre el público y el privado, y sobre todo también a la comunidad. La huella hídrica, el certificado azul, tiene un componente comunitario bastante importante. Y comenzar a resaltar, así como hay que comunicar el aporte privado, también comenzar a resaltar todas estas grandes iniciativas que tiene el sector público y que abonan a la institucionalidad, abonan a elevar la credibilidad del actor público, que finalmente es el que ordena toda esta gran cancha y va a dar lugar a darle la sostenibilidad a todo lo que hagamos, como instituciones privadas que tenemos un ámbito de acción, pero que necesitamos estar insertos en un mapa más grande que siga por ese camino. Creo que esas son las tres cosas y los tres grandes retos que tenemos por delante, transversales, que exceden al agua, exceden a la energía y exceden al cambio climático, ¿no? Que involucran todas las actividades del Perú. Oye, si hay una palabra, como también lo resalta Lucía, si hay una palabra que engloba estos tres pilares que tú acabas de mencionar, Manuel, es sostenibilidad. O sea, tenemos que, como país, crear las condiciones de nuestra propia sostenibilidad, ¿no? Y esta sostenibilidad se soporta sobre la institucionalidad, la gobernanza, la confianza entre peruanos. Creo que si no, no tenemos futuro. En el caos, en el desorden, no hay futuro. Creo que tenemos que cumplir un rol y el sector público tiene un rol ahí importante y el sector privado tiene que acompañar, tiene que dinamizar, ¿no? Ser un catalizador. Las comunidades cada vez más tienen un rol importantísimo con Fabiola, con amigos de la sociedad. Estuvimos en Madrid y nos quedó claro el rol que juegan las comunidades, digamos, en toda esta estrategia sostenible de una visión de carbono neutralidad, etcétera, nos quedó clarísimo, ¿no? Así que hay que involucrarlas, hay que sumarlas, hay que contribuir con ellas, hay que ayudarlas, ¿no? Y los datos, el sector privado puede aportar al país con mucha data. Y un sector que genera mucho dato, mucha información, mucha investigación, que tiene proyectos de institucionalidad, de involucramiento, es el sector minero, ¿no? Pero minero responsable, no es el minero que destruye bosques, ¿no? Que genera vicios y tráfico, no. Es un sector minero responsable con una visión al 2030 y al 2050 muy responsable. Y en ese sentido, Fabiola
¿qué debemos esperar de las empresas del sector minero en este futuro sostenible, como lo enmarca Manuel? Gracias, Carlos, por la pregunta. Y me gustaría resaltar algunas de las frases de las la última ronda de preguntas, antes de pasar a responder. Creo que es importante lo que han mencionado de mantener los espacios de reuniones público-privados, enriquece mucho el proceso, y ahora migrar a la acción, ver cómo aplicamos esto en el campo, por decirlo de alguna manera, para poder evolucionar un poco más las reuniones. Comunicación y socialización. Lo que mencionaba Francisco, replicar los modelos de inversión y trabajo colectivo. Cómo se hace, cómo se toma un modelo de ese tipo, pero también se hace ad hoc. No todo lo mismo aplica a todas las situaciones y todas las condiciones. Accesibilidad al agua es trascendental. Y accesibilidad al agua, no solamente hablando de las operaciones per se, sino como mencionaban, de nuestros vecinos y las comunidades alrededor. Dependiendo de las condiciones en donde se encuentren los proyectos, es que podríamos adaptar cómo mantenemos esa accesibilidad alrededor del área de influencia. Creo que es trascendental dentro de los lineamientos, hablando de cómo nos proyectamos. Y específicamente de cómo nos proyectamos en el sector minero energético. Somos conscientes del aprendizaje y de la mejora continua. Aún hay la necesidad de equiparar buenas prácticas. Esto es necesario, llevarlas a un solo nivel. Este momento de reactivación de la economía debemos de tomarlo como una oportunidad para, de alguna manera, revisar y recorrer lo aprendido y poner en práctica la nueva industria que queremos y que buscamos. Debemos de tomar esta oportunidad con miras a homogenizar, equilibrar y socializar las prácticas de todos los miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, considerando una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico. Uno de los efectos que no es desconocido del cambio climático es la variabilidad en la cantidad del agua disponible en el planeta, para arriba y para abajo, por lo que todos debemos usarla de un modo mucho más eficiente, valorándola más que un recurso, como un bien económico, social y ambiental, y especialmente comprendiendo que mientras mejor la usemos, haremos posible que todos podamos acceder a ella como un derecho humano que es. Urge promover inversiones de obras públicas, de infraestructura para captar, almacenar y distribuir el agua disponible, como lo hemos venido discutiendo toda esa noche, así como para tratarla y darle condiciones adecuadas. El sector minero energético formal está comprometido con el uso responsable y eficiente del agua a través del uso de tecnologías para la recirculación del agua y de sus procesos. El tratamiento, por ejemplo, la recuperación, la reutilización de aguas residuales, el uso de fuentes alternativas es importante, de agua como la de la desalinización, en donde sea aplicable y viable. Así, de la misma manera, somos conscientes como gremio que debemos de mantenernos unidos, y eso fue algo que resaltó Lucía, y lo hemos venido conversando antes. Debemos mantenernos como un bloque, no hacer esfuerzos aislados, y apuntar a un mismo norte, porque finalmente vamos por objetivos en conjunto. Y también debemos ser muy conscientes de que somos un integrante del sistema Cuenca, y debemos articular con todos los otros integrantes del sistema. No somos el centro, somos uno más alrededor del sistema Cuenca. Como sector, tenemos iniciativas que seguiremos impulsando a la par de promover, homogenizar y socializar las buenas prácticas, tales como seguir promoviendo que todos los asociados cuenten con el certificado azul de la Autoridad Nacional del Agua, impulsar las acciones de la visión de la minería peruana 2030 alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que como mencionó Francisco, hay que pensar bien, y esto fue hecho el año pasado, es dentro de 10 años, ¿qué podemos acelerar de ahí? ¿Qué envases de la reactivación económica podemos traer adelante? Que es necesario resentarnos, los objetivos están muy bien planteados, están muy bien estructurados. ¿Qué podemos adelantar? Se nos ha adelantado la tecnología, se ha adelantado el teletrabajo. Hay otras actividades que vamos a tener que sistematizar y automatizar. La tecnología ha venido a nosotros y el país ha tenido que avanzar y va a seguir avanzando más rápido de lo que nos habíamos establecido. Muchos de nosotros teníamos un roadmap de desarrollo de tecnología para los próximos 5 o 10 años que vino en semanas a nuestra casa. Entonces,
cómo eso lo traemos a la lógica de lo que podemos adelantar, como nos habíamos propuesto dentro de la agenda de la visión de la minería 2030. Promover el esfuerzo público-privado para lograr el real acceso del agua a las poblaciones del área de influencia, poner énfasis en proyectos de desarrollo multipropósito, es algo que hemos venido conversando también el día de hoy, e incluir, definitivamente incluir, infraestructura natural e infraestructura de largo plazo. Implementar una gestión colaborativa del agua por cuenca o por sistema hídrico, como lo queramos mencionar, el espacio físico. Y finalmente aquí voy a citar uno de los objetivos de la visión de la minería peruana, que me parece que encierra mucho de lo que hemos conversado el día de hoy, que es promover la difusión y la adopción de las mejores prácticas de la gestión hídrica en toda la cadena de valor minera y energética, principalmente para contribuir con la gestión integrada de los recursos hídricos del territorio nacional, adoptando para ello los más altos estándares ambientales. Creo que ese debe ser el título de lo que tenemos que desarrollar. Abajo hay muchas líneas de acción para ir alineado con lo que hemos mencionado el día de hoy. Gracias, gracias Fabiola. Mira qué tremendo reto, ¿no? Tremendo reto. Y es un principio que las empresas del sector energético lo tenemos claro, tenemos que apuntar a adoptar en nuestra propia cadena de valor esta gestión integrada del cambio climático, del agua, de la sostenibilidad, ¿no? No voy a hacer un resumen extenso, creo que ustedes han sido explícitos, 200%, muy claros, pero quiero resaltar algunas cosas importantes. Laura nos habla del dialoguemos, ¿no? Nos habla como este espacio de concertación, de esfuerzos, de visiones, también de intereses, hay que decirlo así, porque todos tenemos intereses, pero lo importante de dialoguemos es cómo hacemos para alinear esos intereses con un solo objetivo, el Perú. Cómo alineamos estos objetivos por el bien del Perú. Creo que el dialoguemos es una herramienta exitosa y depende de todos los actores, y ahí Laura cuenta con el apoyo nuevamente del sector minero energético para que sea más exitosa aún. Me quedo con Lucía, dice, incorporar en el ADN de las empresas esta visión de cambio climático, de sostenibilidad, de gestión integrada de los recursos hídricos. Tiene que estar en nuestro ADN, que no dependa de Manuel, de Fabiola, sino que dependa de los gerentes generales, de los gerentes de operaciones, de los gerentes de construcción, de todos los equipos de cada una de nuestras organizaciones, que de ellos dependa de manera descentralizada y democrática estos tres pilares: cambio climático, gestión hídrica, ¿no? Y sostenibilidad. Creo que a eso tenemos que apuntar, y esto es un super tips que nos da Lucía. Francisco nos habla de una visión de gestión integrada de la cuenca. O sea, es una visión de futuro, ¿no? No matemos a la gallina de los huevos de oro para ahora, sino veamos cómo esta gallina crece y nos puede abastecer a lo largo del tiempo de agua en la oportunidad y en la calidad que una ciudad como Lima requiere, ¿no? Tenemos 10 millones de habitantes más o menos. Al 2030 seremos 13 millones, 14 millones. Vamos a hacer una mega urbe con mega necesidades, ¿no? Con mega necesidades. Cuanto más grande la ciudad, más grandes los problemas, más grandes los retos, más grandes las necesidades. Y Manuel nos habla de esta sostenibilidad en investigación, en involucramiento, en institucionalidad. Nos dice, oye, vamos hacia lo sostenible. Y para cerrar, Fabiola nos dice, oye, pues, dejémonos de cosas, manos a la obra, vamos a la acción, migremos a la acción. Es hora de darle mayor fuerza a la acción, es hora de evidenciarla, es hora de ponerla en valor, y es hora, además, también que se nos reconozca por el aporte que hace. Y es una acción no viendo a la empresa mineroenergética como el centro de la cuenca, sino como un actor más que contribuye y que suma desde su experiencia. Muchísimas gracias a ustedes.
Hay unas preguntas del público. Voy a tratar de ser muy sintético, digamos, en todas. Hay muchas y ustedes la están viendo ahí. Quizás después podemos seguir contestando por escrito a todos los que nos están preguntando, pero yo quiero hacer algunas. Hay una para Laura. Dice, Laura, ¿cómo hacemos para evidenciar en la práctica esto que le estamos llamando mitigación, ¿no? A estos planes de mediano, largo plazo, esta visión al 2050 llamada mitigación del cambio climático, pero ¿cómo la vemos en el corto plazo? ¿Cómo la vemos ahora, ¿no? ¿Con qué acciones en particular? Gracias, Carlos, y gracias nuevamente por la invitación. Gracias por la pregunta tan interesante. Bueno, por un lado comentarles que desde que inició la pandemia, lo primero que nos dijo nuestra ministra es van a identificar medidas que puedan generar empleo rápidamente, ¿no? Van a apoyar desde el cambio climático la reactivación económica. Y es así que hoy el Ejecutivo cuenta con 15 acciones concretas de mitigación de cambio climático, con carácter multisectorial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas medidas lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir al fortalecimiento de una nueva convivencia social. Pero yo quisiera ir comentando varias otras acciones que están relacionadas, ¿no? Y que apuntan, creo que, a la pregunta más hacia el corto plazo, ¿no? A veces hablamos de la reducción de emisiones y lo vemos como de largo plazo, y en verdad no. Hay muchas acciones que se pueden aterrizar al corto plazo. Por ejemplo, venimos apoyando una iniciativa con la ATU y el MTC del uso de bicicletas, y ya contamos con 300 kilómetros de ciclovías, además de que se pongan en disposición bicicletas nacionales al alcance de todos, ¿no? Como un segundo punto, estamos apoyando los proyectos pilotos de buses eléctricos en el corredor Javier Prado. Y ya está operando un bus de estos. ¿Por qué es importante que operemos un bus piloto, ¿no? Porque esto nos va a permitir implementarlo masivamente. Vamos a poder conocer cómo opera, qué necesidades tiene, cuánto reduce, ¿no? Como tercer punto, venimos apoyando también un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas para promocionar vehículos eléctricos y electrolineras. Como cuarto punto, apoyamos el teletrabajo como una medida para reducir emisiones inmediatamente, y lo hemos visto en esta pandemia. Como quinto punto, hemos participado en el decreto de urgencia del chatarreo y su reglamento, ¿no? Que busca dar un beneficio económico al usuario que quiere renovar su vehículo por uno más eficiente para retirar vehículos que han cumplido una vida útil. Como sexto punto, Fabiola dio un ejemplo claro de cómo Antamina ha venido trabajando temas de reforestación en Huarmey. A través de estos ejemplos también estamos buscando, por ejemplo, crear empleos y también reducir emisiones, ¿no? Como séptimo punto, como MINAM hemos elaborado una propuesta de ley para promover la energía renovable que tenga acceso a subastas de energía en el mercado regulado, de distribuidoras de energía y clientes libres, ¿no? Como grandes empresas, como mineras y grandes industrias y empresas, ¿no? Como octavo punto, también estamos apoyando para que salga el reglamento de la energía distribuida, que permitirá a empresas autogenerar energía para su propio consumo y vender excedentes a la red, ¿no? Como noveno punto, por ejemplo, la huella de carbono Perú es sin duda un incentivo para reducir emisiones, ¿no? Tanto en organizaciones públicas como privadas, para generar energía limpia que nos permita reducir nuestra huella, ¿no?
y así optimizar costos y liderar con el ejemplo, ¿no? El MINAM fue el primero en registrarse en la huella, dicho sea de paso, ¿no? En esta huella también el MINAM aceptará los certificados de energía renovable para consumidores de energía que los adquieran y se les reconocerá como emisiones iguales a cero. Entonces, hay varios ejemplos de cómo estamos reduciendo. He mencionado todo este trabajo que se viene haciendo de parte del gobierno, de parte del sector público como del sector privado, para poder, como dice la persona que nos preguntó, generar esta reducción de emisiones de corto plazo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Laura. Mira, yo conozco de cerca el esfuerzo que se está haciendo. No es fácil. No, a veces uno puede decir, no, pero necesitamos más acción, más rápido, ¿no? Reducir más rápido las emisiones. No estaría fácil, pero creo que vamos por buen camino. Y también depende de la ciudadanía, porque la ciudadanía quiere reducir emisiones, pero mira, la cuarentena no creo que termina hoy día y ya tenemos un caos en la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que participar, tiene que entrar también en la lógica. Y alguna vez hemos conversado y alguien lo resaltó sobre el tema de los mercados. Si el mercado no valora el esfuerzo que se hace para temas de reducción de emisiones y adaptación del cambio climático en los entregables, en los productos, si no lo valora y no está dispuesto a pagar un poco más por un producto verde, por un producto sostenible, se cae, ¿no? Y ahí hay todo un reto como Estado, como sector privado y como ciudadanía. En ese contexto de la ciudadanía y esta visión, Francisco, quería consultarte, digamos, en los proyectos que está impulsando CEDAPAL, ¿cómo puede sumarse el sector privado más rápido? ¿Ya? Tú has tocado unos temas puntuales con Nestlé, con Aguafondo, ¿no? Pero ¿cómo podemos sumarnos más rápido? Porque se requiere mayor reforestación, se requiere mayor conservación de bofedales, se requiere pajonales, pero también se requiere infraestructura gris que acompañe y ayude y complemente esta infraestructura natural. ¿Cómo hacemos los privados para entrar más rápido, Francisco? A ver, lo primero es que creo que la senda está lista. O sea, para efectos de los megaproyectos de infraestructura gris que se van a ir modelando en los próximos años, hay dos vías de entrada. La primera vía de entrada es, y no van a salir necesariamente por proyectos convencionales, sino saldrán por iniciativas público-privadas, como alguien ponía ahí también las preguntas, el de obras de cabecera de Cuenca, que finalmente, Dios mediante, este segundo semestre debería iniciarse el proceso concursal. Y eso definitivamente tiene un componente hidroeléctrico muy importante. Ese sería el proyecto, además de trasvase hídrico más importante de la historia del Perú para uso poblacional y energético. En esta cuenca de Rímac, Lurín, hay más del, calculando, 13,5% de la energía del país, del 50% que es hidroenergética, el 13,5% está en esa cuenca, ¿no? O sea, es bien importante la cuenca del Rímac y de Santa Eulalia, digamos, hasta por ahí, ¿no? Ese es uno. La segunda es que buena parte de las empresas mineras, sobre todo las que están más cercanas a la lógica del Mantaro y de los consejos de recursos hídricos del Mantaro y de Lima y en las alturas, sobre los 4.000, 5.000 metros, pueden involucrarse directamente en sus zonas o en sus áreas de influencia, generando proyectos de infraestructura natural. Finalmente, eso les trae una serie de beneficios a ellos a continuar con sus desarrollos y explotaciones mineras, pero a su vez, ¿no?
mejorando el impacto y la calidad de vida de los pobladores. Es más, nos han pedido una reorientación importante que creo que debería tomarse en cuenta, de que los proyectos que hagamos maximicen el componente de uso de mano de obra comunal como una estrategia además de reinserción, ¿no? Post pandemia, para generar mano de obra y empleo jornal en esas áreas rurales, ¿no? Que han sido también impactadas por efecto de esta crisis, ¿no? Yo creo que por ahí básicamente va el tema, ¿no? Buscar alianzas en cada una de las zonas y sitios, ¿no? En los cuales estamos trabajando, qué proyectos pueden tener un alto impacto en su zona. Es más, si los privados empiezan a canalizar y a preparar las propuestas y las iniciativas, convertirlas a formato público, la ventana de Sedapal permitiría financiar esos proyectos, ¿no? Y eso sería un gran aporte de los privados. Gracias. Gracias, Francisco. Ya tenemos la ruta. Creo que los privados no tenemos excusas. Hay que sumarse. Hay que sumarse. Y Lucía, hay una pregunta interesante, porque ha sido claro el mensaje tuyo hacia el sector privado, y hay una consulta que nos dice: ¿cuáles son las reflexiones tuyas hacia el público, hacia el Estado, hacia el gobierno? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Mira, yo también aprovecho como Laura para agradecer la invitación, pero no solo eso, sino para agradecer al número de participantes que ha estado fluctuando durante todo el evento, pero que nos ha estado acompañando de manera sistemática. Muchísimas gracias por quedarse a escuchar esta conversación, y por las preguntas, que efectivamente han sido muchas, muy diversas, y todas interesantes definitivamente. Comentarios también, aparte de preguntas que han habido. Mira, la verdad es que hablar hacia afuera sin tener un tema de automirada o autorreflexión no funcionaría para mucho, ¿verdad? Por eso es que mencioné esfuerzos que se hacen al interior del Estado, como pueden haber sido los lineamientos en SENACE, como puede ser el MEF estableciendo todas estas oportunidades desde los proyectos de inversión pública, porque ¿qué haría yo hablando y pidiendo servicios ecosistémicos si desde el Estado no lo podrían hacer instituciones, por ejemplo, como Sedapal, ¿no? Pero la pregunta y la reflexión fue concreta por parte de Ángel Espinar, que hizo la pregunta y dijo: ¿qué cambiar para que el Estado fuera fuerte? ¿No? Tú has hecho un resumen de varias preguntas, pero hubo una muy directa: ¿qué cambiar? La verdad es que si cada 5 años que entra un gobierno o cada X que sale un ministro quieres cambiar cosas, la verdad es que estaríamos yendo para atrás. Lo que tienes es que construir sobre lo ya avanzado y tratar de, seguramente, ajustar algunas imperfecciones, pero sobre todo potenciar lo que es bueno. Cuando Manuel hizo su intervención hace un rato, trajo a la memoria algo que es muy doloroso, que es qué pasó en Ancash, donde habían puesto todo un sistema de monitoreo y de alerta temprana para efecto de riesgo glaciar, y un año después, por intereses, y yo sí creo, de politiquería, y por manipular el desconocimiento y el miedo de la gente, se tumbaron abajo un sistema que costó, evidentemente, pero más allá de lo que cuesta el sistema, que puede costar muchas vidas. Pues ese proyecto de Ancash tenía un gemelo en Santa Teresa, en Cusco, que es el sitio donde lamentablemente hace un año, ya casi, hubo un terrible problema glaciar y murió gente. Entonces, lo primero que pondría o miraría es construir en base a lo ya existente, alinear políticas nacionales con las regionales y las locales. No puede cada uno estar siguiendo por su lado. Tratar de trabajar en el territorio. Ustedes lo han mencionado varias veces, varias de las intervenciones han dicho: Cuenca, territorio. En un mismo territorio. El Estado tiene muchos actores en un mismo territorio, Fabiola. No solo ustedes son un actor más en un mismo territorio. El Estado tiene un montón de actores en un territorio que no se conocen y no actúan de manera articulada. Y es peor cuando los actores son del mismo sector público, del mismo sector, del Ministerio del Ambiente, por ejemplo,
y no se conocen entre ellos. Y entonces tienes, para efecto del sistema de monitoreo de aire y también de agua, tienes roles de CENAMI, que está en el MINAM, tienes roles de la OEFA, que está escrito en el MINAM, y seguramente un rol del IGP, interesante por todo su trabajo de vulcanología, etcétera, y además sumémosle de otro sector a la ANA. Y eso que me olvidé, de INAIGEM. Entonces tienes a INAIGEM, tienes a CENAMI y tienes a OEFA, los tres son del MINAM, y hasta un año, no, 2 años atrás no se conocían el mismo territorio. Yo tengo que reconocer, como lo ha hecho Laura, que Fabiola Muñoz, que fue ministra de Ambiente antes que yo y que lo es ahora, agarró y dijo, o se me reúne en el territorio, o no puede ser que no conozcas al cristiano que está a tu costado si todos somos Ministerio del Ambiente. Bueno, eso es lo que se tiene que hacer, empezar a construir también esos lazos de confianza al interior del sector público. Tú no creas que estos lazos de confianza son, ya, pues empresa minera, ponte de acuerdo con las comunidades porque acá no confían. Yo dije, vayamos todos de la mano. Yo dije, vamos sector público, vamos sector privado, vamos academia, vamos pobladores. Porque aquí no se trata de que hay una desconfianza con el privado, con el Estado en algunos casos, con la academia. Acá hay un escenario de desconfianza total, que vuelvo a tomar el tema de la pandemia, en vez de que lo hemos podido superar con esta pandemia, lo estamos seguramente profundizando negativamente. Y aunque a algunos les parezca inapropiado que yo haga el comentario en este momento, señores, tenemos que elegir mejor a nuestras autoridades. Porque esta falta de conexión entre lo local, regional y nacional ocurre, y nos ocurrió en Ancash, porque cuando tú hacías el análisis en paralelo de lo que estaba ocurriendo en materia de riesgo glaciar en Ancash con lo que estaba ocurriendo en Cusco el gobierno regional apoyaba totalmente el análisis de riesgo glaciar y que por favor se evitaran posibles daños futuros. Y el gobierno local estaba en otra. Cuando te ibas a Ancash era la inversa. El gobierno local estaba preocupado por su población y luego debe haberse sentido absolutamente frustrado cuando se tiraron abajo todos los sistemas de monitoreo. Pero el gobierno regional estaba en el medio de una vorágine de corrupción que todos nosotros conocemos, que fue de la gestión anterior del gobierno regional de Ancash. Entonces, tienes que trabajar en el territorio, tienes que construir sobre lo anterior, tienes que articularte en ese territorio entre todas las autoridades, pero más aún de entre todas las autoridades, porque la pregunta está dirigida hacia nosotros, hacia el sector público en todo caso, también con los otros sectores. Acá no hace nada solo el privado y no hace nada solo el público, pero sí quisiera dejarle un mensaje a la persona que preguntó, yo sé que es una mezcla de varias preguntas, pero en este caso en particular sí quisiera hacer un comentario, porque hablaba de cambiar hacia un Estado fuerte. Y ya estoy diciendo que más que cambiar tienes que construir. Pero luego también quisiera que reflexionemos un poquitito en qué cosa es un Estado fuerte, porque un Estado fuerte no es aquel que está sancionando cada paso que das, sino que sanciona al que debe sancionar y lo tiene que hacer oportunamente, y premia al que está haciendo bien las cosas. Y eso ayuda si es que, por ejemplo, a nivel gremial, y por eso que Fabiola también hablaba un poco de mirar hacia dónde van como grupo, si a nivel gremial también se identifican esas cosas. Mi experiencia con juntas de usuarios de agua es que en algún momento la Junta de Usuarios de Agua prefiere que el Estado solucione porque el usuario de agua es su vecino, hasta puede ser su cuñado o puede ser su suegro. Entonces, si tienes un conflicto de agua a nivel de comunidad campesina o a nivel de usuarios de agua agrícola, a veces voltean y dicen, castígalo, pero se podría hacer al interior de la institución y no se hace. Lo mismo puede ocurrir en el sector privado a nivel de gremios. Sabes que lo está haciendo bien, sigamos adelante. Sabes que lo está haciendo mal, señor, esa no es el línea ni protocolo que se sigue, esos no son los valores de este gremio. Si usted va a seguir así, se va por otro lado. Y esto exactamente aplica al Estado. No se trata solamente de señalar con el dedo casos aislados de corrupción, sino que se tiene que hacer de esto un mantra. Tú no te quejas del funcionario
cuando no te renovó el contrato, o tú no te quejas del funcionario cuando perdiste la licitación. Tú te quejas del funcionario en el momento en que efectivamente identificas que hay una irregularidad que se está dando. Entonces, mirada territorial, mirada multisectorial, todos tenemos que estar a bordo, tenemos que trabajar sobre el mismo territorio y, por favor, un Estado justo que sancione cuando deba hacerlo y que premie cuando deba hacerlo, no importa si estamos hablando del privado o no importa si estamos hablando de sus propios funcionarios. Clarísimo, clarísimo. Bueno, hay un reto hacia el futuro, Fabiola, Manuel, y el sector minero-energético no puede, digamos, no puede estar al costado. Hay un reto de cara hacia adelante. ¿Qué reflexiones finales, Fabiola, Manuel, del futuro de las empresas, del gremio, del Comité del Agua? Fabiola. Gracias, Carlos. Bueno, y para terminar, creo que lo importante acá es más articulación, más generación de espacios, pero no olvidarnos de tangibilizar finalmente, ¿no? Creo que ya hay que comenzar a tocar lo que estamos hablando y comentando que es necesario. Todo lo que hemos dicho ahora es necesario poner un plan no de muy largo plazo. Hay muchas acciones que se pueden hacer rápidamente. El tema de infraestructura verde realmente es algo de rápida ejecución y que en términos de resultados rápidos también le cambia el ánimo a la gente, porque tienes temas que se ven rápidamente, sin dejar de lado lo que llamas, Carlos, infraestructura gris o de largo plazo, que también genera empleo y también genera espacios, pero que va a tener un poco de resultados un poco más avanzados, un poco más de largo plazo, y ver qué podemos atender ahorita para reforzar el espacio de comunicación y de confianza que es tan importante, que nos da la base para que no nos quiten este medidor de los glaciares, para que no tengamos problemas al costado. ¿Cómo ponemos esto como ejemplo, lo llevamos y lo extrapolamos a acciones tangibles? Bueno, y socializar definitivamente, eso es una tarea para seguir avanzando y seguir evolucionando en el proceso de socializar, y no solamente desde el sector privado, sino que hay que socializar como país, el público y el privado, porque el privado, hablando de sus ejemplos, creo que tenemos que pasar a algo más allá. Como país nos sentimos orgullosos de esa industria mineroenergética, que realmente me ayuda a salir adelante a mi país, que me va a ayudar en la reactivación económica, que va a ayudarme en estos procesos. Obviamente, como bien menciona Lucía, resaltando lo bueno y castigando lo malo cuando sea necesario. Entonces, con esa base, ¿cómo yo me siento orgulloso? Y ambos juntos, privado y público, socializamos esto y lo vamos a hacer mucho más fuerte que uno mismo hablando solo de sí mismo acerca de qué bien y qué bueno soy. Entonces, creo que eso es muy importante, Carlos, y los dejo con esa reflexión. Gracias. Gracias, Fabiola. Manuel, tus reflexiones. Sí, yo solamente para resumir tres cositas, tal vez que no son nuevas, me las llevo básicamente de esta conversación. Primero, incorporar el tema del cambio climático en nuestra visión. Ya todos lo han dicho, cómo evangelizar, seguir evangelizar al ingeniero de los tubos. Me voy con esa imagen del ingeniero de los tubos, cómo llevarlo a hacer forestación, eso es espectacular, esa imagen es muy buena. Eso al interno. Como al interno también repotenciar el tema de la institucionalidad, cómo darle el valor al funcionario público, al del Estado, cómo darle su preponderancia y seguir fortaleciendo eso frente a la comunidad, todos juntos, ¿no? Y finalmente, cómo asumir nuestra función de catalizadores, que también lo habíamos visto por ahí, de coordinadores, de los que podemos, por nuestro propio interés, porque es también nuestro propio interés, por nuestra visión de largo plazo, ¿cómo podemos hacer sostenible esto? Siendo los catalizadores de todo este proceso, uniendo el interior de la empresa y el interés de la empresa con el interés del Estado y el interés de la población. Y eso nos da un poco la sostenibilidad de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Eso es lo que me llevo y agradezco a los panelistas y a todos los que hemos participado, porque son muy buenas ideas de conversación. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que está claro el camino, coincidimos todos en los lineamientos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación.
Laura, Lucía, Francisco, Manuel, Fabiola, muchas gracias. No va a ser en nuestro primer webinar ambiental del agua, pero no va a ser el último. Vamos a seguir conversando, socializando, llegando a puntos de coincidencia y de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Gracias.